Hola, buenas tardes. Ya estamos en horario de ir comenzando con este tercer encuentro del curso disciplinar de preingreso a la Facultad de Ciencias Humanas, a las distintas carreras que ofrece la facultad. Bueno, ya han transcurrido dos encuentros anteriores en los que estuvimos primero pensando un poco de acerca de qué es lo que significan, ¿no?, las ciencias humanas, las ciencias sociales, cuáles son sus objetos, qué desafíos suponen los abordajes que estas carreras y las disciplinas a las que se asocian suponen. Después estuvimos trabajando en el encuentro anterior, el segundo encuentro, sobre la cuestión de la lectura estratégica, algunas posibilidades que podemos ir ensayando como futuros estudiantes universitarios para comprender mejor las lecturas a las que nos vamos a encontrar en la universidad, sabiendo que estamos introduciéndonos en una nueva cultura, ¿no? Venimos hablando de la cultura académica, de la universidad como una nueva cultura discursiva, cuyas características, cuyas pautas de participación, cuyos textos específicos vamos a ir reconociendo a medida que nos empecemos a familiarizar con la universidad y con cada uno de los campos de estudio, los campos profesionales asociados a las carreras que ustedes eligieron. En este tercer encuentro nos van a estar acompañando las docentes Laura Escalarea, ella es docente del Departamento de Letras de esta facultad y también del Instituto Superior de Formación Docente de Villa Mercedes, y la profesora Marcela Bonet, que también es docente de estas dos instituciones y además del Departamento de Trabajo Social de nuestra facultad. Con las profes vamos a estar trabajando sobre la cuestión de la escritura académica, y también hemos pensado, más allá de la modalidad de transmisión de estos encuentros, en un formato de taller, ¿no? Ellas nos van a estar acercando también a algunas problemáticas y algunas posibilidades, algunas estrategias a tener en cuenta a la hora de producir textos en este nuevo marco que es el de los estudios en la universidad, ¿sí? Bueno, sin más demora, le voy a dar la palabra a Laura y después al final del encuentro repasamos algunas cuestiones acerca de la organización de este curso, acerca de las tareas que hemos ido proponiendo y acerca del cuarto encuentro, del cuarto y último encuentro, que es el que nos queda para el próximo viernes 6 de diciembre. Bueno, muchas gracias, Cris. ¿Cómo les va, chicos? Espero que estén muy bien. Con esta modalidad no nos podemos ver, es un poco incómodo para nosotros los docentes que estamos acostumbrados al contacto, a por lo menos verles la expresión en el rostro, en la cara, pero bueno, son las condiciones justamente para que se pueda dar de manera más masiva este preingreso. Yo me preparé el mate porque eh, me, me gusta tomar mates mientras hablo y de paso tratamos de que sea un poco más distendido este encuentro porque esa es la idea, ¿sí? Pensar en hacer no una charla o una clase tan expositiva ni una conferencia, sino plantear algunas cuestiones que por la experiencia sabemos que les ocurren a los estudiantes cuando van a ingresar a la universidad. Esa experiencia nos permite adelantar algunas situaciones y bueno, y pensar en eso y tratar de ayudarlos. Marce, si podés, vamos a ver eh, algunos comentarios. Fíjense que dice, retomando algunos comentarios. ¿De qué son estos comentarios? Algunas algunas cuestiones que algunos de ustedes hemos seleccionado, tampoco los quisimos exponer poniendo sus nombres, pero que están en el Classroom y que tienen que ver justamente con la reflexión o los comentarios que han hecho en la primera actividad y en la segunda, en relación justamente a las prácticas de lectura y de escritura. Ahí vamos a leer uno de ellos que dice, me imagino totalmente diferente a como soy ahora, ¿sí? Haciendo referencia a la situación, ¿sí?, de estudiar en la universidad.
Dice, el conocimiento va a ser otro. Probablemente voy a usar palabras más técnicas de la carrera que elegí y a escribir cosas más complejas, ¿sí? Me imagino en una instancia totalmente diferente y avanzada. Los textos a leer ya no van a ser los mismos, al igual que las cosas que voy a escribir. Yo los voy a leer a todos y después les voy a comentar por qué los he elegido, ¿sí? Y qué quiero mostrar. De todas maneras, ustedes ya claramente están marcando estas diferencias de las prácticas de lectura y de escritura con el nivel en el que están actualmente, ¿sí? Están notando en sus comentarios, están haciendo notar en sus comentarios que saben que va a ser distinto, ¿sí? Otro de estos comentarios dice, la diferencia que observo entre los textos de secundaria y el texto del ingreso, ¿sí? el que cada uno de ustedes tiene por carrera en el Classroom, es que es mucho más complejo, con palabras clave. ¿Sí? Ahí también hace referencia justamente a las cuestiones específicas de la disciplina, a lo que vamos a hablar en un ratito. El tercer comentario que hemos elegido dice, a diferencia de los textos escolares, que suelen ser cortos y sencillos para entender conceptos básicos, este capítulo, ¿sí? Ahí estaba el nombre del capítulo, decidimos sacarlo, profundiza las ideas y reflexiones sobre la educación. En este texto el lector cuestiona el significado y la evolución de la educación, usando un lenguaje académico y haciendo referencia a teorías, lo cual requiere una lectura más crítica y atenta. Son espectaculares estos comentarios, realmente hablan de una reflexión y del reconocimiento que están ustedes haciendo en relación a las prácticas de lectura y de escritura y las diferencias, ¿sí? Que ya están anticipando o están notando con lo que han hecho en los talleres anteriores y los materiales que tienen en el Classroom. Y el último comentario es, en cuanto a los textos escolares, tengo la necesidad de decir, ¿sí? Es como una especie de, pareciera que fuera como una denuncia, tengo la necesidad de decir que suelen ser con información mucho más directa y enfocados a la transmisión de la información. Acá nos deja de ver como que, bueno, estos textos, que evidentemente a lo que está frecuentando en el nivel superior o en el ámbito académico, no son tan directos. Es una manera solapada de decir que estos no son directos, sino que suelen dar muchas vueltas. Y bueno, algo de eso puede ocurrir. Bien, esta cita no es que vamos a leer ahora, no es de ningún estudiante, no es un comentario de los que ustedes tienen en el Classroom, sino de Beiserman, Charles Beiserman, que es un profesor de la Universidad de Santa Bárbara de Estados Unidos, especialista en la escritura académica, ¿sí? Es uno de los referentes mundiales de la escritura académica. Y acá hemos tomado un fragmento en el que él escribe o se dirige a los estudiantes justamente del nivel superior. Fíjense cómo empieza este texto, esta cita, ¿no? Que es parte de un texto mayor. Dice, escribir en la universidad es un trabajo duro. Como estudiante debes lidiar con materiales y conceptos desconocidos para decir algo novedoso, que refleje tanto tu pensamiento como la evidencia propia de tu disciplina. Al mismo tiempo, debes estar consciente de las diversas teorías y perspectivas presentes en libros y artículos leídos, de modo de poder evaluar y elegir entre esas ideas para desarrollar las tuyas. Muy complejo esto, ¿no? Está hablando como un abanico de cosas que hay que hacer que no es para asustar a nadie, pero que ya ustedes en el transcurso de la vida académica van a tener ese entrenamiento. Pero, ¿por qué elegimos justamente mostrar este fragmento de Beiserman? Para que ustedes vean, ¿sí?, que los estudiantes que ingresan a la universidad, ¿sí?, en Estados Unidos tienen los mismos problemas, o en el mundo, ¿sí?, que tienen ustedes que van a ingresar a la universidad. Esto que les pasa a ustedes de que pareciera que esos textos son
tan complejos o tan distintos, las prácticas de lectura y de escritura son tan distintas a las del nivel anterior, no es algo que nos pase solamente a nosotros, sino que tiene que ver justamente con los distintos entornos. Porque, ¿sí? Y ahí te pido, Marcela, tiene que ver con esto, ¿no? Que es, me parece que es central, y que la lectura y la escritura son prácticas sociales. Justamente porque son prácticas sociales, ¿sí? Hay que entenderlas siempre en contexto. Por eso, bueno, leo la cita. En realidad esto no es una cita, sino es algo que decimos nosotras, ¿sí? La profe Marcela y yo. Entender la lectura y la escritura como prácticas sociales implica situarlas espacial e históricamente. Por lo tanto, es necesario reconocer que los modos en que se lee y se escribe varían de acuerdo a los ámbitos y a los campos disciplinares en los que las prácticas se llevan a cabo. ¿Sí? Por esta razón, su aprendizaje no concluye de una vez y para siempre, por el contrario, es un proceso permanente. ¿Qué quiere decir esto? Esta idea, ¿sí? Este concepto de la lectura y la escritura como prácticas sociales, que sí, no es nuestra, ¿no? Yo me refiero que lo que está en la diapositiva es un texto que no es citado, ¿sí? Pero la concepción de prácticas de la lectura y la escritura como prácticas sociales no nos pertenece, sino tiene una trayectoria ya de hace unos cuantos años, pensando justamente en una perspectiva más sociocultural o más social, ¿sí? De la lectura y la escritura. Pero que de alguna manera esta concepción de lectura y escritura como prácticas sociales es la que, ¿sí? Fundamenta o justifica o nos permite darnos cuenta que eso que les pasa a ustedes, ¿sí? Y por eso hemos elegido justamente esos fragmentos, esos comentarios, y lo que les pasa a los estudiantes de Weiserman y a todos los estudiantes que ingresan a la universidad, tiene que ver con esto, ¿sí? Que los modos en que se lee y se escribe varían de acuerdo a los ámbitos. Y también en los campos disciplinares, ¿sí? Pero primero quiero hacer referencia a todos los ámbitos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que ustedes incluso saben perfectamente, ahora los otros días que han estado en el Classroom, cuando se han acercado a estos textos, que están escritos en la misma lengua en la que vienen ustedes estudiando en la secundaria. No están escritos en chino, en ruso. Sin embargo, por partes o fragmentos o ideas parecerían como inentendibles a veces para nosotros. ¿Por qué? Si es la misma lengua, no están escritos en español. Pero esos modos, ¿sí? En los que se usa el lenguaje tienen que ver justamente con los ámbitos de producción. Yo les cuento, por ejemplo, algo, o hago esta analogía. Soy profe de letras, lengua y literatura, y soy especialista en lectura y escritura, y hace años que trabajo con la lectura y la escritura. Pero si ustedes me dicen, mire, profe, yo soy de, qué sé yo, de Ucacha, y no sé si hay algunos de Ucacha, pero ¿de dónde son? No sé. Cris, vos podés decirme si hay algún pueblo por acá cercano. Si me dicen, profe, el año que viene me tengo que ir a estudiar a Río Cuarto y tengo que hacer el contrato de alquiler porque voy a estudiar, qué sé yo, abogacía. ¿Me ayuda? Usted es especialista en lectura y escritura, sabe leer y escribir. Les puedo asegurar que, obviamente que les voy a decir que con toda honestidad que no, porque los puedo llegar a meter en un problema, a lo mejor lo terminan estafando. ¿Por qué? Porque sé leer y escribir, por supuesto que sí, pero hay determinados géneros, ¿sí? O determinados textos, para no hablar de palabras técnicas, que tienen que ver con las distintas tareas que uno realiza, con los distintos ámbitos. No sé hacer un contrato de alquiler. No sé escribir una ley, sí puedo leerla. El contrato, por supuesto que también lo puedo leer, pero yo no tengo tantos elementos para poder escribir algunos textos porque no los he escrito nunca, porque no son parte de los textos que habitualmente elaboro ni estoy en contacto, ¿sí? Bueno, eso quiere decir esta idea que está subrayada acá, que los modos de leer y de escribir varían de acuerdo a los ámbitos. Este ámbito es un ámbito muy particular, es el ámbito académico, y es un ámbito de conocimiento. Eso no hay que olvidarse nunca, ¿sí? Es un ámbito de conocimiento. Pero además, fíjense que la segunda parte de la cita dice que varían de acuerdo a los ámbitos, pero también a los campos disciplinares.
Porque en las disciplinas, o las disciplinas mejor dicho, también comunican de distinta manera el conocimiento teniendo en cuenta cuál es el objeto de esa disciplina. Y no es lo mismo, no se escribe exactamente igual, de la misma manera, en abogacía que en lengua y literatura. Ni si estudiáramos, qué sé yo, ninguno de ustedes, porque es otra facultad, pero, qué sé yo, técnico en laboratorio o veterinaria. ¿Sí? Entonces, hay modos que tienen que ver con el ámbito y ese es común para todos, porque todos estamos en el ámbito académico. Todos aquellos que estudian en la universidad pertenecen al ámbito académico. O sea, tienen que entender esos modos de leer y escribir, ¿sí?, de este ámbito. Pero además del ámbito, tienen que entender que hay cuestiones que son particulares de las disciplinas. O sea, que hay como un doble desafío en esta nueva cultura universitaria, que es una cultura que es epistémica y es discursiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay donde el papel fundamental está en el que lo tiene el conocimiento, pero que se transmite a través justamente del lenguaje. Bueno, no la quiero hacer demasiado complicada, pero voy también a la última, un poquito, porfa, a la última idea. Dice, por esta razón, su aprendizaje no concluye de una vez y para siempre. Por el contrario, es un proceso permanente. Esa idea, en realidad, no es tan vieja, ¿sí? Es relativamente nueva. Hasta hace unos años, 25 años, 20 años, se concebían los procesos de lectura y escritura como más lineales y no tan permanentes. Entonces, yo les cuento, por ejemplo, mi experiencia cuando entré a la universidad hace ya 30 años, pero la representación que tenían los docentes sobre los estudiantes que ingresábamos a la universidad es que ya sabíamos leer y escribir. No, ¿cómo le voy a enseñar a leer y escribir yo si ya se supone que saben leer y escribir porque han transitado, claro, después 14, 15 años, depende de la escolaridad de cada uno, si fue una escuela técnica o no, pero muchos años, ¿sí?, de escolaridad. Entonces, nos hacían escribir textos que no sabíamos bien, o leer textos, porque no habíamos tenido nunca contactos, porque además de que textos específicos del ámbito académico, textos disciplinares y con terminología muy específica, y se creía que deberíamos poder leerlos sin ningún problema, porque ya a esta altura los chicos ya saben leer y escribir. ¿Sí? Esa idea de que es relativamente nueva, por eso les digo, que da también de alguna manera fundamento a estos encuentros que ustedes tienen ahora y que van a tener en el ingreso, ¿sí? Porque, da fundamento, ¿por qué? Porque es lo que justifica esta idea de que siempre se está aprendiendo a leer y escribir. Es un proceso permanente porque depende de los ámbitos, depende de las situaciones de escritura. Tampoco es lo mismo en un mismo ámbito y en una misma disciplina lo que se espera o lo que escribe un alumno en primer año que lo que escribe un alumno que está terminando una maestría en la misma disciplina y es el mismo ámbito académico. ¿Sí? Entonces, esas situaciones, ¿sí?, que van variando nos ponen en esa obligación a nosotros como institución, ¿sí?, de acompañar esos procesos de aprendizaje de estos modos particulares de leer y escribir. Porque no es que uno aprende a leer, termina la secundaria y tiene un certificado que dice sé leer y escribir todo, de todo y para siempre. Es un constante aprendizaje. Pensar eso, explicitar eso, es fundamental porque a mí me interesa trabajarlo siempre, o decirlo, explicitarlo, mostrarlo a los ingresantes y a los estudiantes que que están ingresando, que esperan ingresar a la universidad, fundamentalmente para bajar un poco los niveles de frustración. Porque puede pasar que se sientan frustrados, digan, ¿cómo puede ser que esto no lo entiendo? O me piden que haga tal trabajo y no sé cómo hacerlo. Y si uno no reflexiona un poco, se puede sentir un poco frustrado, un poco inútil de decir, ¿por qué yo? Es que no sé, y fui a una buena escuela y creía que sabía leer y escribir y ahora llego a la universidad y me doy cuenta.
No, tiene que ver justamente con esta idea, ¿sí? De que los modos en que se lee y se escribe varían de acuerdo a los ámbitos y además de acuerdo a las disciplinas. Esto genera una complejidad que hay que abordarla. Y la institución tiene que hacerse cargo. Las universidades, por lo menos la nuestra, tiene una trayectoria, alta trayectoria en hacerse cargo, ¿sí?, de la enseñanza de la lectura y la escritura, porque justamente concibe la lectura y la escritura como prácticas sociales y como por lo tanto, un aprendizaje permanente, ¿sí? Entonces, digo, los comentarios que nosotros seleccionamos del Classroom y los alumnos de Beiselman y a todos los alumnos del mundo que les pasa eso, es justamente, se puede resumir, ¿sí?, con esta idea de las prácticas de lectura y escritura como prácticas sociales, situadas, ¿sí? Bien, bueno, espero que esa idea haya quedado más o menos clara. Acuérdense de no pedirme el contrato de alquiler, porque no voy a poder. Bien, acá tenemos otra, esta sí es una cita, ¿sí?, de dos profes de la Universidad de Mendoza que también trabajan mucho con la lectura y la escritura en el ámbito académico. ¿Y qué dice? El empleo del lenguaje está pautado por las diferentes esferas de la actividad humana, todas relacionadas con el uso de la lengua. En realidad, esta definición es de Mikhail Bakhtin, pero ellas la reforman, la toman, nosotros hemos seleccionado esta en lugar de poner la de Mikhail Bakhtin, que es un poquito más compleja, pero para mostrar que esto que les decía, en realidad, más o menos en la misma línea de lo que veníamos trabajando recién, no es otro idioma, pero el uso que se hace del lenguaje, ¿sí?, incluso en cuestiones que ustedes ya han notado, como terminologías específicas, como determinada manera en la que se organizan las frases, ¿sí?, en la que se conforman los textos, los propósitos comunicativos, todo eso tiene que ver justamente con las diferentes esferas de la actividad humana, con los distintos entornos en los que se llevan a cabo estas prácticas de lenguaje, ¿sí? Y este ámbito, esta esfera de la actividad humana, es una manera de Bakhtin de decir esfera de la actividad humana, se refiere a entorno, nosotros hablamos de ámbito, este ámbito en el que ustedes van a ingresar el año que viene, es el ámbito académico y es un ámbito en el que el conocimiento tiene un papel central, ¿sí? Eso, ¿sí?, es lo que caracteriza, ¿sí?, a este ámbito. Y es lo que puede provocar justamente este desafío o esta complejidad, porque venimos a la universidad no a entretenernos, a divertirnos, sino a saber más, a aprender más, ¿sí? Los temas que se abordan como objetos de conocimiento. Quiere decir que se ponen sobre la mesa de trabajo para aprender más. Esa es la característica. Cualquiera sean los temas que se tomen. Podemos hablar de algún tema de veterinaria, de enfermería, de letras, lo que sea. ¿Sí? Los temas se toman para saber más acerca de ellos, no para entretenernos, no para divertirnos. Si van a estudiar, qué sé yo, cine, supónganse que van a estudiar cine, y van a ver una película en la universidad, no va a ser para pasar un buen momento, comprarse unos pochoclos y nada más ver una película como se los hicieran en su casa, como si fuera, o sea, ¿con cuál propósito? De entretenerse. Es para saber más seguramente acerca de los rasgos, de los modos en los que se compone, cómo se comunica. Ese es el foco, la intención, ¿sí?, de las prácticas en el ámbito académico, ¿sí?, que son prácticas de conocimiento. Bien, voy a lo que está en la diapositiva. Dice, en el ámbito académico las prácticas de lectura y escritura están vinculadas. Hay una característica que es central, ¿sí? Bien, dice, escribimos a partir de lo que leemos y leemos para poder comunicar el conocimiento. Por escrito en la mayoría de los casos. En pocas ocasiones escribimos lo que sentimos, lo que creemos, lo que hacemos. Bien, pensemos en esto, en otro ámbito. Vamos a hacer una analogía y nos salimos por un momento del ámbito académico. Pensemos en una situación en la que de lectura y escritura fuera de la universidad.
que se lee y se escribe fuera de la universidad, ¿eh? Porque a veces dice, bueno, sí, no, yo no leo nada, dice, no estudio nada, entonces no leo. No, sí, somos una cultura, una sociedad que está alfabetizada, letrada, o sea, ¿qué, no le, ¿qué leemos? Pensemos en esta situación. Ustedes, yo no los puedo escuchar, pero pensemos, yo puedo imaginar que en su casa alguien que no pertenece al ámbito académico, supónganse su mamá, lee qué, lee el diario, lee una novela, lee las notas que le llegan de la escuela, lee los chats de las redes sociales, o sea, por lo tanto, se lee. ¿Y qué escriben? Y a lo mejor escribe la nota para el supermercado, para lo que tiene que comprar, le escribe un mail, bueno, ahora ya un mail es de viejo decir un mail, pero bueno, escribe algún comentario por alguna red social, se conecta con alguna amiga, se ríe Cris porque digo que es de vieja, se conecta con alguna amiga, le escribe sobre algo, o sea, también escriben, se escribe, ¿sí? Pero esas prácticas tienen distintos propósitos y se escriben en situaciones y con intereses distintos. Si leo una novela, ¿sí? Y le escribo un chat, un mensaje a mi amiga, cuando más le voy a decir, o le va a decir su mamá, o la persona hipotética en la que estamos pensando que no pertenece al ámbito académico, le va a decir, estoy leyendo una novela, está muy linda, cómpratela porque está genial. Pero difícilmente le escriba, y además si no se queda sin amigas si lo hace, ¿no? Le escriba una reseña o un comentario o un trabajo de 10 páginas haciendo referencia a todos los recursos que se usan en la novela. O, sé yo, si lee el diario, cuando más le dice a alguien, sí, fíjate la noticia, mira esa noticia, pero no va a escribir a partir de lo que lee. ¿Sí? Los propósitos comunicativos son distintos, son situaciones distintas, van por separado. Pocas veces en otros ámbitos se escribe a partir de lo que se lee. Pero eso sí pasa en el ámbito académico. Es una de las características más relevantes y centrales y que no tiene que ver con la disciplina, tiene que ver justamente con las características del ámbito académico, en cualquier disciplina. Leemos para poder escribir o para poder comunicar. En la mayoría de las situaciones, ¿sí? Se dan por escrito también, se comunica el conocimiento a través justamente de la oralidad. Pero digo, nosotros particularmente en este caso trabajamos las cuestiones que tienen que ver con la escritura. Pero no escribimos lo que sentimos, lo que creemos o lo que hacemos. Ustedes todavía no están en la universidad, pero incluso en la escuela verán que, aunque es un nivel distinto, pocas son las tareas en las que, bueno, qué sé yo, te pueden pedir que recuerdes alguna situación, que relates alguna experiencia, que cuentes algo, pero porque la mayoría de las veces escribimos a partir de lo que leemos y tiene que ver justamente porque son ámbitos en donde el conocimiento y los conceptos tienen un lugar central. ¿Sí? Entonces no escribimos lo que a nosotros nos parece que es tal cosa, sino lo que dicen los textos que leemos. ¿Sí? Esa articulación entre la lectura y la escritura es lo que genera una de las dificultades que bueno, vamos a tratar de abordar hoy justamente de la mejor manera, aunque es solamente la presentación, pero está bueno al menos poner en situación y reflexionar acerca de esto, ¿no? Bueno, lo que está resaltado acá que dice, escribimos a partir de la bibliografía que nos brindan los profesores de las cátedras. Les puede pasar el año que viene que en primer año, los primeros días, sí, les pidan un relato de experiencia sobre tal cosa en alguna materia una vez y nada más. La mayoría de las situaciones, por no decir todas, van a tener que escribir lo que dicen los autores que están leyendo. Esa es la articulación o el vínculo fuertísimo entre las prácticas de lectura y de escritura que no se da de esta manera en otros ámbitos. Yo ni siquiera pensé o no hicimos la analogía en un ámbito en particular, simplemente el cotidiano, pero podríamos pensar en otros entornos en donde se llevan a cabo prácticas de lectura y de escritura, donde se realiza, donde leemos y escribimos, ¿sí?
y no están tan fuertemente vinculadas como en el ámbito académico. Marce, si querés, podés pasarme mientras me tomo el mate, que ya está frío, por supuesto, porque le enseño escritura al mate y... Bien. Entonces, justamente, esta situación de tener que escribir a partir de lo que leemos y no escribir lo que creemos, lo que nos gusta, o lo que nos pasó, ¿sí? Sino escribir a partir de la lectura y de la lectura de textos que son específicos de la disciplina y con rasgos discursivos, o sea, rasgos de lenguaje académicos, ¿sí? Bien marcada esa cuestión de los rasgos discursivos específicos o propios del ámbito académico. Entonces, es difícil, a veces es difícil escribir a partir de lo que uno siente o lo que quiere contar algo y así mismo es difícil, imagínense, escribir a partir de lo que dice otro. Y acá vamos a hacer una pregunta, aunque ya sé la respuesta, por lo menos de la mayoría. Tanto la profe Marce, que ya la van a conocer ahora, como yo, hace muchos años que estamos trabajando en educación superior, en primer año. Yo sé como 24, 25 años, la profe Marce un poquito menos, porque es más joven, ya la van a ver. Pero la experiencia nos permite afirmar algunas cosas, aunque hoy no podamos estar comunicados y no pueda escucharlos. Sé por dónde va la cosa, como dice el dicho. Por eso, esta pregunta: ¿escribimos o transcribimos? ¿Escribir o cortar y pegar? Y acá cada uno tendrá que pensar, ¿sí? ¿Por dónde va su trayectoria en relación a la escritura y a la escritura a partir de la lectura, ¿no? Yo voy a hacer una analogía ahora, que espero que no sea muy burda, siempre la uso en la presencialidad y es mucho más fácil, ¿no? Al poder interactuar, pero siempre les digo a mis estudiantes, imagínense que yo compro una pizza en la mejor pizzería de mi ciudad, ¿sí? En mi ciudad sería Veneto, pues yo vivo en Villa Mercedes, San Luis. Viajo constantemente, pero vivo allá. No sé cuál es la mejor pizzería de los distintos lugares donde ustedes viven. Pero imagínense que yo me compro una pizzería, después le voy a pedir el chivo a Veneto, porque le voy a pedir la comisión. Pido una pizza, ¿sí? La traigo a mi casa, la saco de la caja de cartón típica, la coloco en la tabla de madera, le acomodo un poquito las aceitunas, la corto bien y la presento en la mesa con mis comensales. Y digo, hice pizza. Cualquiera en mi casa, ¿sí? Viendo esa situación, diría, no, o ustedes mismos dirían, profe, no puede ser, no, eso no es verdad. Te compró la pizza que hizo otro, un experto pizzero, y lo único que está haciendo es trasladarla de la caja, o de última de la pizzería primero, hasta su casa, de la caja, la presenta en una tabla, la acomoda un poquito, pero no la hizo usted, no la puede hacer pasar como si usted hubiera amasado la pizza. Esa situación que en lo cotidiano sería re obvio, ¿sí? Sería muy trucho decir, bueno, Lizzy, ay, soy muy buena haciendo pizza, ¿sí? O hago pizza siempre. Esa situación a veces pasa por desconocimiento, por supuesto, ¿no? Porque nadie quiera faltar a la honestidad, pero por desconocimiento a veces se hace eso con los textos. ¿Y qué hacemos? Trasladamos lo que otro hizo, ¿sí? a una situación en la que estamos nosotros, y lo acomodamos un poquito y lo presentamos como propio. El tema es que
tenemos que entender, ¿sí? El tema es que tenemos que, yo de última, si le quiero mentir a mi familia, viene mi suegra y le quiero hacer creer que la pizza la hice yo, el tema es que no me crea yo que la pizza, ¿sí? La hice yo y la sé hacer, que no me considere un experto haciendo pizza y que reconozca que eso es de otro. Con la escritura, digo, ¿dónde está la analogía? Que muchas veces hacemos eso. Agarramos un texto de otro, que está en un libro, en un artículo, donde sea, lo trasladamos, es como si lo sacáramos de la caja, lo ponemos en nuestra hoja, en nuestro Drive, en nuestro Word, en lo que estemos haciendo, y lo presentamos y decimos, mira esto que escribí. Entonces está perfecto, hay párrafos que están impecables. Claro, pero hay que ver, esos párrafos que están impecables y están muy bien escritos, ¿están escritos por nosotros? No, son de otro que directamente lo trasladamos. Esa situación de trasladar es la de cortar y pegar en los textos. Y hay que decir la verdad, eso funciona, lamentablemente funciona mucho en algunas situaciones, ¿sí? Lamentablemente funciona mucho en algunas situaciones en las que los estudiantes están habilitados y se valora que se corte y se pegue y se traslade de un lugar a otro lo que el conocimiento o la comunicación de otro enunciador. Lo importante es que podamos distinguir esa diferencia entre lo que es transcribir y lo que es escribir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos funcionó transcribir y copiar y pegar en la secundaria o en la primaria, digo, hablamos de la secundaria porque es lo anterior, o en algunos espacios, a lo mejor no en todos, pero en algunas materias del secundario nos resultó cortar y pegar, no nos va a resultar en la universidad, porque los textos son mucho más extensos, porque no vamos, aunque quisiéramos memorizar todo, no, porque las tareas son más complejas y que requieren otros procesos intelectuales, ¿sí? Fundamentalmente eso, ¿sí? Cortar y pegar tiene un trabajo intelectual muy, muy bajo, a diferencia de escribir. Ya vamos a seguir trabajando en esta diferencia para ver, bueno, a qué nos referimos con escribir, ¿sí? Y no solamente transcribir, cortar y pegar. Escribir es asumir una voz, asumir la voz como escritor. Yo cuando le digo eso a mis estudiantes me dicen, no, ¿cómo voy a ser escritor yo? Y a veces se relaciona esa expresión con escritores reconocidos de literatura. No, nadie les está pidiendo que sea Borges, ¿sí? No es a esa idea de escritor. ¿Sí? Escritor es aquel que se asume en esa situación de escritura. Si tengo que hacer un resumen, si tengo que hacer la respuesta de un parcial, si tengo que hacer la respuesta de un trabajo práctico, si tengo que escribir en el Classroom los comentarios que me piden en el aula, en estos talleres, ¿quién va a escribir? ¿Quién es el? Soy yo. Lo que pasa que tengo que escribir a partir de lo que dice otro. Y entonces esa es la complejidad. Pero asumirse como escritor es el paso número 1, es fundamental. Acá dice, hay una pregunta, ¿cómo podemos crear un texto propio usando un texto de alguien más? Genial. Esto para la profe Marce, ya te lo... Yo vengo y presento el problema, después la profe Marce lo va a solucionar. Pero está genial la respuesta. ¿Quién es de Leo? Genial, Leo. Sí, está muy bien, ese es el gran dilema. Ya vamos a llegar. Lo importante es, esto de asumirse como escritor implica reconocer que el texto que debo escribir o que debo elaborar me pertenece, ¿sí? Porque, ¿te pertenece por qué? Porque sos vos el que te estás haciendo cargo de lo que estás diciendo, aunque tengas que decir lo que dijo otro. ¿Y por qué esta situación te pertenece? ¿Sí? Esta situación comunicativa es distinta. Yo les voy a contar, y un propósito comunicativo distinto. Me olvidé traer el libro. Les voy a contar algo que me pasó hace un par de años. Les pedí a mis estudiantes, así en un ingreso también, que hicieran el resumen de la introducción de un libro, del libro de Adriana Silvestri, que justamente es una autora que trabaja mucho un tema que tiene que ver con la escritura, que lo va a abordar ahora la profe Marce. Entonces,
repito, ¿cuál era la consigna? Tenían que hacer un resumen de una introducción, de la introducción del libro de Adriana Silvestri. ¿A que no se imaginan los resúmenes qué título tenían? A ver, yo no los puedo escuchar, pero no sé. La mayoría de los resúmenes tenían por título introducción. Entonces yo les cuestionaba, le digo, ¿a usted les parece que está bien que este texto tenga por título introducción? Y sí, me decían los chicos, porque estamos haciendo el resumen de la introducción. Que poder diferenciar la situación comunicativa es central para poder asumir esa posición enunciativa, o sea, de escritor. El texto de Adriana Silvestri tiene una introducción, un capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. La introducción cumple un propósito en el texto, que es justamente fundamental introducir el tema que los otros capítulos después van a abordar en la introducción del libro. Si vos estás haciendo, vos como estudiante, digo, me refiero a estos chicos a los que yo les pedí la actividad, si ellos tenían que hacer un resumen, si ellos ponen introducción en el título, no están advirtiendo que no están en la misma situación comunicativa. ¿La introducción de qué? Le decía yo. ¿Y qué sigue después? No, nada, es solamente la introducción. Fíjense cómo, con una cosa que puede parecer una pavada, pero poner resumen de la introducción, ya te marca una posición distinta en la que vos te das cuenta que vos sos un enunciador que tenés que hacer algo y que el otro es otro enunciador que tiene un propósito, que organiza la información de su manera. No tiene sentido que vos presentes una hoja sola que diga introducción. ¿La introducción de qué? Si a continuación no hay nada. La palabra introducción quiere decir eso, ¿sí? Que algo empieza y después se supone que se continúa. Entonces, son detalles, pero no tan detalles a la hora de pensar en asumir, ¿sí?, esa posición como enunciador, ¿sí? Entonces a eso se refiere esto de tener en cuenta el propósito comunicativo diferente. Todas las situaciones de escritura y en realidad de comunicación tienen un propósito. Y escribimos, uno dice, escribe un texto. Pero los textos pueden hacer tantas cosas. Hay textos que narran, textos que describen, textos que argumentan, textos que explican. Entonces, tener presente qué es lo que estoy haciendo, en qué situación estoy al momento de elaborar ese texto que tengo que hacer, me permite, ¿sí?, asumirme como escritor. Yo sé que tengo que decir los contenidos o las ideas de otro autor, pero este texto me pertenece, es mío, soy yo, ¿sí?, quien va a escribir. ¿Tenemos otra más, Marce, o no? Bueno, volvemos un poquito y que les quiero contar, me quedó una anécdota en el tintero. Hablando de la diferencia entre escribir y cortar y pegar o transcribir y el desafío intelectual que tienen las diferencias del desafío intelectual que tienen esas prácticas. Por supuesto que es mucho más difícil escribir. Eso es lo difícil. Transcribir es una tarea mecánica. Y digo, me queda esta anécdota que siempre la cuento, que es de una de mis hijas, la más chica, que ahora ya está grande, pero que a lo mejor ustedes van a sentirse de alguna manera, como reflejados con esta idea. Era chica, tenía 10 años y tenía la compu y estaba mirando los dibujitos, qué sé yo, cosas que hacen los chicos. Con los auriculares, miraba los dibujitos y hacía los deberes. Yo como madre, por el rol de madre ya uno es odioso. No mires los dibujitos mientras haces los deberes. Digo, ¿cómo haces para pensar, ¿sí?, mientras haces la tarea, si estás mirando los dibujitos? Y con toda su inocencia, ella me levantó los ojos y me dijo, no tengo que pensar para hacer la tarea. Así de triste. Y es verdad, no tenía que pensar.
porque es una tarea tan mecánica que ni siquiera, ¿sí? Requiere un desafío intelectual muy alto. Podés estar haciendo otra cosa y estás transcribiendo de una página a la otra, o sea, de un manual a la otra. Eso también es, ahora este no es el momento para hablar con los, o sea, ustedes son estudiantes, ¿no? Pero digo, sí, cuando hablamos sobre estos temas con profesores, también es necesario, digo, hacer notar esto, ¿no? De que las prácticas o las tareas de escritura que se le den a los estudiantes requieren un trabajo intelectual y no solamente el de transcribir y cortar y pegar, porque cuando se instalan tanto y durante muchos años, después es muy difícil desandar esas prácticas tan arraigadas, porque, y prácticas que, insisto, están habilitadas lamentablemente. Uso siempre esta analogía de la pizza porque me parece que es re grosera y evidencia mucho esto de no de sacar sacar de una situación y poner en otra, ¿sí? Para pensar en las situaciones de escritura en las que muchas veces no nos parece grosero. Y lo hacemos sin mala intención, por supuesto, pero son cuestiones para reflexionar ustedes como estudiantes, pero también los profes que solicitan tareas de escritura y que muchas veces esas tareas de escritura solamente implican eso. Hacer una tarea sumamente reproductiva en la que no hay demasiado compromiso intelectual y de alguna manera estos estudiantes se van acostumbrando a no tener voz, ¿sí? Entonces, es un gran desafío asumir la voz como escritor y hay algunas maneras que sí representan justamente mucho trabajo, mucha práctica. Ahora el profe Marce va a tratar de responder un poco, ¿sí? Al menos en lo que se puede hacer en un taller de un ratito con ustedes, sobre estas cuestiones de cómo resolver este desafío de escribir a partir de lo que otro dice sin copiar. Eso es justamente esa es la gran dificultad. Lograr eso es de alguna manera garantizar el éxito en las prácticas de lectura y de escritura del ámbito académico. Pero no es algo fácil ni es algo que se aprende como una lección, sino que conlleva justamente un desarrollo de habilidades que se dan en el tiempo y con mucho trabajo. Bueno, ahora los dejo entonces con la profe Marce. Muchas gracias por haberme escuchado y en un ratito vuelvo porque tengo más anécdotas. Me encanta contar anécdotas. Sí. Ahí está. ¿Estamos? Ahí está. Fíjate si se escucha. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Lau, por toda la exposición. Bueno, sí, como la profe Lau hizo así como un panorama de lo que significa, ¿no es cierto?, de la complejidad que significa leer y escribir en este ámbito que es el ámbito universitario, en donde, como acaba de mencionar la profe Lau, las tareas de lectura y de escritura
se encuentren articuladas, ¿no? Volviendo un poquito a esto, en otros ámbitos podemos leer, como dijo la profe Lau, podemos leer un diario, podemos leer una novela, pero no necesariamente nos van a exigir que escribamos acerca de eso. Y esto un poco es lo que muestra la diapositiva en esa flechita, ¿no? Como la lectura y la escritura son prácticas que están en el ámbito académico articuladas. La profe Lau dice, lo que mencionó, lo que expuso, es que esto conlleva una problemática. Y la problemática es que en el ámbito académico nosotros tenemos que configurar nuestra propia voz como enunciadores, tenemos que configurarnos como enunciadores académicos. Entonces, bueno, ¿cómo hacer, cómo visorar para resolver este problema? Que por cierto es un problema complejo, es un problema además que nos va a atravesar en nuestra vida como estudiantes y en nuestra vida como futuros profesionales. Como dijimos, no es algo que se va a solucionar, que es tan sencillo, ¿no? Y yendo a la pregunta de la diapositiva, es esta: ¿cuál es la habilidad fundamental que interviene en la producción esa que tenemos que hacer de este nuevo texto? Porque la profe Lau dijo, tenemos que nosotros evitar el corte y pegue. Esto con el ejemplo de la pizza, ¿no? Por más que compremos una pizza y la presentemos como nuestra, no es nuestra. Nosotros tenemos que tener el desafío en el ámbito universitario, en los estudios superiores, es el de poder producir textos nuestros. Y además textos que los vamos a producir en función de la bibliografía que los profes nos van a dar para leer, para estudiar. Y además hay otra cuestión. Esa manera en la que nosotros vamos a incluir las voces de otros, porque hay un rasgo que no vamos a profundizar mucho en esta instancia, pero podemos decir, esos textos que nos dan a leer, que ustedes ya estuvieron leyendo, de hecho, podemos decir que son textos polifónicos, porque están plagados de voces de otros. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Que yo pueda producir un nuevo texto asumiendo mi voz, pero teniendo en cuenta que hay otras voces que me preceden. Esas otras que nosotros decimos, esas otras voces, son las voces de todos los autores que voy a trabajar y voy a leer y voy a estudiar, que son propios de mi campo disciplinar, mi campo de conocimiento. Hay una metáfora que es muy hermosa, que es la que dice que en realidad quien escribe académicamente, quien asume la voz en un texto, se vuelve un poco como el director de una orquesta, ¿no? Ese es el gran desafío. ¿Qué hace el director de una orquesta? Es aquel que le da voz en diferentes instancias, ¿sí? Ahí dice, bueno, ahora toca voz, ahora te silencio, ¿sí? Entonces yo tengo que cuando escribo académicamente, tengo que tener la capacidad de asumir que yo estoy dirigiendo esa batuta. Y no es fácil. Tengo mi voz, pero en mi voz, la que yo construyo como enunciador, como escritor, como autor, como autora de ese nuevo texto, tengo que tener la capacidad de hacer intervenir las voces que me preceden. Para hacer intervenir esas voces que me preceden en el ámbito académico, y esa es otra complejidad, no queremos asustar con complejidades, pero bueno, tiene que ver con eso. Está regulado la manera de hacer eso. Por eso ustedes habrán escuchado esto de hay citas directas, hay citas indirectas, hay que referir bibliográficamente. Eso tiene que ver con esas regulaciones que, por supuesto, poco a poco ustedes van a ir aprendiendo a medida que cursen sus respectivas carreras. Y hay una habilidad, que es la que se marca ahí en la diapositiva, que es la habilidad de la reformulación. No les puedo preguntar qué entienden por reformulación, porque no los voy a poder escuchar, pero por ahí, por el chat, yo quiero retomar acá, permiso, Cris, esta pregunta, porque la pregunta de Leo, sí, viene así como anillo al dedo, ¿no? Para abordar esto. Dice, ¿cómo podríamos crear un texto propio usando el texto de alguien más? O sea, Leo nos da, en realidad ni siquiera es el texto. Muchas veces en el ámbito académico son los textos, ¿sí? Porque puede que trabajemos con algún otro texto que nos precede, pero a veces tenemos 2, 3 textos, 4 textos y tenemos que generar nuestro propio texto.
Para eso, un poco respondiendo a la pregunta de Leo, hay que desarrollar una habilidad que es la habilidad de la reformulación, ¿no? Esto de cómo vuelvo a decir lo que dijeron otros, ¿sí? Cuando digo otros, estoy pensando en los autores de los textos fuente. Esa palabrita textos fuente, cuando yo me refiero a textos fuente, son los textos que los docentes, los profes, nos dan a leer y a estudiar en las diferentes carreras que ustedes van a cursar. A eso llamamos textos fuente. ¿Por qué? Porque son la fuente, ¿sí? Y muchas veces lo que tenemos que hacer, la mayoría de las veces, es ir a esa fuente en diferentes tareas de estudio. Puede ser para parciales, para hacer, no sé, un informe de lectura, para hacer una monografía. Quizás ustedes ya tengan experiencias en esa elaboración. Tengo que ir a esos textos fuentes y después volver a decir lo que dijeron esos autores en un nuevo texto. Nosotros decimos en textualidades que son complejas. ¿Complejas por qué? Porque yo tengo que asumir mi propia voz, tengo que decir que soy yo el que estoy elaborando ese nuevo texto y trayendo a ese texto otras voces. Entonces, por eso es que es tan importante esta habilidad, que es la habilidad de la reformulación. Si querés pasar yo he traído acá diferentes definiciones. No vamos a poner los autores acá porque no interesa ahora hacer algo tan conceptual, pero sí charlar un poquito acerca de diferentes definiciones acerca de lo que significa reformular, ¿sí? Reformular, dice una autora que es Adriana Silvestri, en este caso, que es una autora que trabaja mucho tiene un texto que se llama Las habilidades de reformulación. En otras palabras, las habilidades de reformulación, tiene un texto que habla sobre esto. Dice Adriana Silvestri, reformular es decir lo mismo de otra manera. Es una definición con la que yo tampoco acuerdo tanto, pero bueno, vamos a charlar un poquito, ¿no? Porque digo, si uno lo dice, si uno lo piensa lógicamente, uno no puede decir nunca, si es lo mismo, no lo vamos a decir de otra manera. Pero ella lo que quiere decir con esto es que cuando nosotros retomamos la voz, las voces de otros autores, lo que no tenemos que hacer nunca es tergiversar, cambiar, modificar el texto fuente. Yo puedo retomar la voz. Para retomar la voz, ustedes ya van a aprender que podemos citar de manera directa, que podemos citar de manera indirecta, eso lo van a ir viendo a lo largo de las carreras, pero lo que yo nunca puedo hacer es distorsionar la información original. Y acá entramos en un terreno bastante complejo. ¿Por qué? Esto por eso es tan linda la presencialidad, ¿no? Porque, digo, ustedes tendrán experiencias de que sin querer, por diferentes factores, lo que nos sucede es que distorsionamos la fuente. Muchas veces, porque queremos, no sé, lo decimos con nuestras propias palabras y en ese afán de hacerlo con nuestras propias palabras, lo que nos puede suceder es que cambiamos el sentido original. También aquí entra una cuestión que tiene que ver con las famosas dificultades de redacción, ¿no? Que muchas veces por alguna dificultad de redacción, alguna cuestión que tenga que ver propiamente con la gramática, con la escritura, cambiamos el sentido, el concepto de ese texto original. Entonces, esta es una definición, decir lo mismo de otra manera. Y lo mismo quiere decir, por eso está entrecomillado, porque lo mismo en lo que está pensando Adriana Silvestri es en no distorsionar la información original, la información primera. Y además que uno, en rigor de verdad, y esto un poco lo comentó la profe Laura, nunca va a decir exactamente lo mismo, porque aún cuando haga una cita directa, cuando haga una reproducción literal de la fuente, como el propósito comunicativo es distinto, siempre voy a estar
digamos, con otro propósito comunicativo, ¿no? O sea, si ustedes piensen, por ejemplo, en los textos que le han dado a leer, si ustedes ahora, de acuerdo a las diferentes carreras, si ustedes tuvieran que hacer un resumen de esos textos, por ejemplo, ¿sí? Ya el propósito comunicativo es un propósito comunicativo totalmente distinto a el propósito comunicativo que tuvieron esos autores cuando escribieron esos textos, ¿no? Vamos a otra definición. Reformular, dice en esta definición, es reformular de diversas maneras el contenido original sin distorsionar los conceptos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Yo puedo cambiar, yo puedo retomar un texto porque necesito explicarlo, porque puedo retomar un fragmento, puedo vincularlo con otros textos, pero volvemos a lo mismo. Lo que no podemos hacer es distorsionar los conceptos. Y aquí me interesaría hacer un paréntesis también, porque digo, algo... ahí vamos a leer una intervención, buenísimo que participen así. Lo que puede suceder, ¿sí? Es que muchas veces, o lo que es importante tener en cuenta, mejor dicho, que para poder escribir, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta la comprensión que he tenido de ese texto original. Es porque es muy difícil poder escribir sin una buena lectura y sin una buena apropiación de ese contenido, ¿no? Por eso decimos la lectura y la escritura como dos prácticas articuladas. Dice Magali, para mí reformular es repensar, miren qué interesante esto de repensar lo que leemos, no tomarlo como verdad absoluta, sino que generar un conocimiento nosotros mismos. Muy bien, Magali, esto de la idea de repensar, ¿sí? Tiene que ver con esta idea de poder apropiarnos del texto. De hecho, lo que esta intervención de Magali, muchas gracias, que no lo pude traer acá, pero de hecho hay una autora que es Carlino que dice que para ella estudiar conceptos en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias humanas tiene que ver con esa habilidad para poder apropiarse de los textos y que en buena medida esa apropiación pasa por la escritura, para poder pensar por escrito los contenidos que estamos estudiando. Así que va muy en línea con lo que con la intervención de Magali. Si vamos a la otra diapositiva, vamos con otra definición de otra autora que es Arnux, ¿no? Que también es una investigadora en el ámbito de la escritura académica, que dice, fíjense, que reformular es un procedimiento de organización discursiva. Bueno, esas palabritas son medias complejas, pero vamos a decir un procedimiento, ¿no? Una manera, algo que hacemos, ¿sí? Que hacemos cuando escribimos, por el que el hablante vuelve sobre un enunciado previo. Ese enunciado previo es, en general, ¿sí? Son los textos que frecuentamos, la bibliografía, ¿no? Y también podemos reformular a lo mejor un concepto que estamos escribiendo y volvemos sobre ese concepto. Los escritores expertos lo que hacen mucho es volver sobre lo que ya escribieron para ampliarlo, para decirlo de otra manera, para explicarlo mejor, ¿sí? Entonces dice, sobre el enunciado previo, dice, para expresarlo de otra manera. Fíjense lo que dice Arnux, que es muy interesante esto, dice, equivalente, no igual, nunca puede ser exactamente lo mismo. Aun cuando una cita sea directa, nunca es lo mismo, porque cambiamos el propósito comunicativo, cambiamos la manera, ¿sí? el por qué estamos llevando ese texto a nuestro propio texto, ¿sí? Vamos a llamar, insisto, esos textos a los que leemos o que estudiamos, los vamos a denominar textos fuente, ¿sí? Y facilitar de este modo la interpretación del mensaje a su interlocutor. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué motivos podemos reformular? Estaría bueno que lo piensen ustedes ahora y que si quieren pueden intervenir en el chat. ¿Para qué reformulamos en un texto? ¿Para qué tomamos lo que dice un autor, otro autor, ¿no? De acuerdo a sus experiencias?
las motivaciones por las cuales reformulamos pueden ser de las más diversas, ¿sí? Y tienen muchas veces que ver con las tareas de escritura. Quienes han pasado por la enseñanza media o quienes ya tienen experiencia en otras trayectorias académicas lo sabrán, ¿no? Yo puedo reformular una teoría porque me lo solicitan en una consigna, en un parcial, entonces me piden que reformule la teoría de tal autor. Entonces lo que yo estoy haciendo en ese caso es volver sobre lo que dijo otro autor. ¿Para qué? Por ejemplo, para explicar esa teoría. Ahora puede que, no sé, tenga que hacer un nuevo texto en el que tengo que articular diferentes voces de diferentes teorías y ponerlas todas en relación. Puedo tener que reformular porque me interesa decir lo que dice este autor o esta autora, yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Y ahí vamos a ver que interviene la argumentación, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo necesito reformular lo que dice otro simplemente para decir que no estoy de acuerdo con eso que dijo, ¿no? Vamos a ver que muchas veces también en el ámbito académico para decir yo no acuerdo tanto con esta teoría es porque hemos leído otras y porque desde nuestra propia perspectiva me llevan a no estar tan de acuerdo, ¿no? Pero en general en el ámbito académico siempre nuestra opinión se encuentra respaldada, inscripta, ¿no? en ese conglomerado de voces de otros autores, de otras teorías, de otras escuelas teóricas que nos preceden, ¿sí? Entonces, los motivos por los cuales reformulamos son muy diversos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo tengo que tener siempre en cuenta? ¿En qué tengo que tener mucho cuidado? En no distorsionar la información del texto fuente. Y entonces, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para incluir la voz de otro en nuestro propio texto? A través de la reformulación, ¿sí? Si pasamos la diapositiva, yo acá les traje nada más que un ejemplo, ¿sí? Vamos a trabajar con fragmentos, no podemos trabajar con textos enteros, ¿no? Lamentablemente, pero bueno. Un fragmento en el que hay un texto fuente, ¿sí? Y vamos a ver qué componentes después intervienen en el texto reformulado, ¿sí? Entonces, tenemos un fragmento de un texto fuente que es de una profe que es de nuestra universidad, ¿sí?, ya jubilada, ¿sí?, de un texto que, fíjense, debajo está lo que vamos a llamar referencia bibliográfica, las famosas referencias bibliográficas, es decir, quién escribió ese texto, en qué texto podemos encontrar esa información, ¿no? Esa es una cuestión también de tener esa honestidad intelectual, porque digo, la reformulación, esto que decía la profe Lau, esto de ser honestos en el sentido de decir, eso que estoy diciendo lo dijo otro antes, ¿no? Y yo me posiciono de tal manera respecto de esa información, pero lo dijo otro. Y esa honestidad tiene que ver también con abrirle la puerta de acceso a quien lea mi texto, a que vaya a leer esa cita que yo puse o esa referencia y a abrirles las puertas, ¿no?, a eso. Entonces yo tengo que poder referir bibliográficamente esa información. Entonces, ahí si ustedes ven en la diapositiva debajo, dice Vélez, ¿sí?, Gisela Vélez, la profe, ingresa a la universidad el oficio de ser estudiante universitario, y ahí tienen el año, el número de la revista, en noviembre de 2005 es que esta profe escribe este texto. Entonces yo traje nada más que un fragmento del texto fuente, que lo vamos a leer. Y vamos a ver cómo podemos hacer una reformulación y qué componentes intervienen en un texto que se reformula. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, esto es bastante más complejo porque tendríamos que entrar a hablar de cita directa, cita indirecta, pero no vamos a entrar con tanta cuestión, ¿no? Fíjense, dice, cita. ¿Cuál es
una cuestión importante. ¿Cuál es la idea de que esto es una cita? Que yo tengo una comillita. ¿Vieron? Que hay comillas que abre y comillas que cierra, si ustedes ven en la diapositiva. Dice, se advierte que aprender el oficio de estudiante universitario requiere de un proceso prolongado. Esto también es una cita muy acorde a la situación, ¿no? Se advierte que aprender el oficio de estudiante universitario requiere de un proceso prolongado durante el cual el alumno debe apropiarse de conocimientos mucho más complejos, adaptarse a creciente volumen de bibliografía, en su mayoría desconocida, a nuevos estilos de enseñanza y de evaluación, a diferentes normativas, a nuevas modalidades de funcionamiento institucional. ¿Sí? Eso es un fragmento de un texto fuente. Ahora, ¿cómo podría yo reformular, hacer intervenir este texto en un nuevo texto? También vamos a trabajar con fragmentos, pero diciendo que esa voz, ¿sí? Es la voz de Vélez, es decir, diferenciando el hecho de que yo soy un enunciador que retomo lo que dijo, en este caso Gisela Vélez, en mi propio texto, ¿sí? Para eso, no vamos a entrar en este momento acá, pero existen toda una serie de regulaciones, ¿sí? En el ámbito académico. Existen regulaciones para que yo pueda decir qué es lo que dijo otro autor u otra autora. Si vamos al fragmento reformulado, aunque sea, vamos a ver los componentes, ¿sí? Ese es el texto reformulado, ¿no? Un fragmento. Entonces, fíjense, si yo fuera enunciadora de un texto y a mí un profe me pide que haga un resumen de lo que dice Vélez en ese texto que se llama El oficio de ser estudiante universitario. Fíjense, como sostiene Vélez, 2005, el oficio de ser estudiante universitario conlleva un proceso extenso en el que los estudiantes deben apropiarse de conocimientos diversos, dice ahí. Fíjense que esta reformulación está bastante pegadita al texto fuente, pero no es exactamente igual, que tomo un fragmento, nada más, por ejemplo, de esa información, ¿sí? Y yo podría seguir escribiendo mi texto, ¿no? Pero veamos cuáles son los componentes que intervienen en esta reformulación. Como sostiene Vélez, ¿sí? O sea, hay un enunciador, que es lo que digo ahí, es un estudiante, que es el enunciador base, es la voz del escritor, que dice, como sostiene Vélez, 2005, que retoma o reformula la voz de Vélez. Fíjense, advierten ahí donde dice sostiene, como sostiene Vélez. Yo podría decir como dice Vélez, ¿no? Como habla Vélez. ¿Es muy apropiado para el ámbito académico? No tanto, porque decir dice cualquiera. Ahora, si yo digo que Vélez sostiene eso, está hablando de la lectura que yo hice de ese texto, ¿sí? Eso se llaman, esto sostiene, afirma, propone, refuta, ¿no? Podríamos seguir, ¿no? Porque, bueno, estamos trabajando con un fragmento, ¿sí? Hay ese conglomerado que los podría haber enumerado acá, pero no quise apabullar de tanta cosa, pero son los verbos de decir, ¿sí? Los famosos verbos del decir son los que me posibilitan darle entrada a la voz de los otros autores. Y ahí se da la famosa polifonía. Soy yo. Yendo un poco a la pregunta de Leo, ¿no? ¿Cómo podríamos crear un texto propio usando el texto de alguien más? Soy yo como enunciador, como enunciadora, ¿sí? Por eso dice la propia voz, quien retomo la voz o las voces de los otros autores, ¿sí? Y para eso uso, por ejemplo, esto que son los verbos del decir. Si yo digo que Vélez sostiene eso, es porque efectivamente yo fui y leí ese texto y me doy cuenta que sostiene eso. Ahora, si yo digo que Vélez pone en duda, significa que yo he ido a ese texto y que me parece que Vélez está poniendo en duda tal cosa, ¿sí? En este caso no, ella lo sostiene.
sostiene, como sostiene Vélez 2005, el oficio de ser estudiante, bueno, y toda esa pequeña porción de información que yo retomé. Y volviendo a la pregunta de Leo, porque es interesante esto, ¿cómo voy a crear un propio texto? Y bueno, no lo vamos a poder trabajar acá porque esto sería sumamente pretencioso de nuestra parte y además no queremos aburrir con tanta cuestión, ¿no? Pero en la reformulación, en esto de volver a decir lo que dijeron otros para poder generar mi texto, como podrán ver, intervienen mecanismos de selección de la información, en este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es tomar esa porción de la información y comentarla. Nunca las citas quedan solas en el aire. Si yo retomo las voces de otros autores, es porque tengo la necesidad de hacerlo. Porque yo soy el que manejo la batuta, Esta del coro. Yo soy el que manejo la batuta. Yo soy el director de la orquesta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hago intervenir a Vélez? ¿Cuándo hago intervenir al otro autor? Pero siempre las citas, las porciones de información que retomo de otros autores, las retomo por algo. Las presento y las comento y las vinculo con lo que va a venir. Y en ese ejercicio de retomar, de vincular, de comentar, es precisamente lo que me vuelve un enunciador académico y lo que me vuelve alguien que construye su propia voz, ¿sí? Por supuesto que esto no se logra de un día para el otro. Mis compañeras que están en este momento conmigo estarán de acuerdo en que a lo mejor uno ha estudiado y ya es profe y da clase y sigue estudiando, no sé, en posgrado y nos sigue costando esto, ¿sí? O sea, no es una cuestión que es nada más de quien ingresa a la universidad en sus diferentes digamos, etapas, ¿no? Pero siempre es algo que cuesta, no es tan sencillo, porque tenemos que ver cómo seleccionamos, cómo articulamos la información, cómo le damos un cierre, ¿sí? ¿Por qué traje ese texto de Vélez, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiero decir de eso? O sea, eso conlleva toda una complejidad, ¿no? Que no vamos a poder, pero por lo menos, ¿qué es lo que queremos que quede claro acá? Que hay que evitar el cortar y pegar, que el desafío de ser estudiante universitario tiene que ver con el de construir una voz propia y que para eso necesitamos ejercitar las habilidades de reformulación, ¿sí? Y como dijo la profe Lau, hay tareas que los docentes dan que motivan a ese ejercicio de la reformulación y hay otras tareas que no tanto. ¿Algo más, Lau? Ahora la profe Lau les va a contar una anécdota porque ella es especialista en anécdotas. Espérate que me muteo. ¿Así era? Sí. No sé si eso me hace quedar bien o no, eso de que soy especialista en anécdotas, no lo vamos a analizar. Bueno, no, esto es una anécdota, sí, es un poco graciosa. ¿Se escucha? Sí. Pero que ilustra justamente lo que no hay que hacer en relación a estas cuestiones que estábamos trabajando recién de la reformulación. Como dijo la profe Marce, la idea es poder comunicar, asumiendo esa voz como enunciador, a aquellos conceptos, el conocimiento, aquellos contenidos, ¿sí? Que son parte de la cultura disciplinar y que son, bueno, algunos incluso conceptos muy específicos. Esto que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Es un fragmento de del texto fuente, o sea, del texto de la bibliografía, y del texto y un fragmento del texto reformulado. En realidad es muy cortito, que quede claro esto de que no hay que trabajar con frases ni con párrafos, pero bueno, tiene que ver con las complejidades de trabajar de esta manera y con un tiempo acotado, ¿no? La idea siempre es trabajar con textos completos, a veces no se puede. Y la anécdota es
Vine por acá. Hace unos años me invitaron a dar cursillo de ingreso en la Facultad de Ingeniería, en una facultad de Ingeniería de la Universidad de San Luis. Y trabajamos con un texto justamente específico de la disciplina que ellos iban a que los estudiantes a los que ingresaban, ¿sí? Un texto específico de química, de un autor muy conocido, que es Raymond Chan. Entonces leímos ese trabajo y yo les solicité, más cerca, ahí está, les solicité que, ¿está bien ahí? ¿Se escucha bien? Les solicité que hicieran un resumen. Un resumen, ¿sí? Es una práctica de reformulación. Es una de las prácticas de reformulación más básicas, pero en las que... ¿Por qué? Porque es una práctica de reformulación. Porque tenemos que escribir un texto nuevo a partir de otro texto, de un texto fuente. Siempre que escribimos a partir de un texto fuente, reformulamos. En la vida académica es algo que hacemos constantemente, por eso es algo que lo que nos interesa trabajar, porque justamente no escribimos a partir de lo que creemos, lo que sentimos o lo que queremos contar, sino a partir de bibliografía especializada. Entonces, la anécdota en realidad es graciosa porque con uno de los estudiantes que ya tenían una resistencia a que ingresaba en ingeniería y la profesora de lengua venía con estas cosas de leer y escribir y me dijo uno de ellos, si estudio ingeniería es para no tener nunca más una profesora de lengua, me dijo eso. Pero bueno, ¿cómo se comunica el conocimiento en todas las disciplinas del ámbito académico? Justamente con las prácticas del lenguaje. Así que por eso ese era el sentido de que la profe de lengua estuviera en el ingreso, pero ya había una resistencia. Y cuando elaboran, particularmente este chico elabora el resumen, yo encuentro, ¿sí? Insisto, en el texto completo, solamente tomó un fragmento debido a la situación en la que estamos hoy en el MIT. Un fragmento en el que él reformula y trata de dar cuenta lo que el autor, que es Raymond Chan, dice. Les leo el texto fuente y les leo la reformulación, que además es una reformulación resuntiva, ¿sí? El propósito comunicativo de ese texto reformulado es un resumen. Yo les pedí que elaboraran un resumen a partir de un fragmento del texto, un fragmento mayor que este, ¿no? Era casi un capítulo. El texto fuente de Raymond Chan dice así: en el mundo existe una gran cantidad de sustancias que aumenta sin cesar. ¿Sí? El estudiante en la reformulación, haciendo referencia a eso, me doy cuenta claramente que hace referencia a esa idea, pone en el mundo existen sustancias que aumentan sin cesar. Entonces, cuando yo le hago la devolución, le digo, mira, fíjate, acá tené cuidado porque estás distorsionando la información y es exactamente lo que estamos diciendo que no hay que hacer. No hace falta que uses las mismas palabras, pero sí que digas el mismo contenido en términos de sentido, ¿sí? El mismo en términos de sentido, ¿sí? Que signifique lo mismo. Y ya venía mal, por eso les digo, este estudiante venía mal porque ya no quería tener a la profe de lengua, y me dice, mire, más parecido no se lo puedo poner. Lo que usted, no sé, quiere que se lo escriba textual y me está diciendo que no escriba textual, sino que reformule, y no le entiendo porque más parecido que eso no se lo puedo poner. Fíjense la diferencia acá en términos conceptuales, el concepto, y no en términos ni gramaticales ni de términos específicos, usando las mismas palabras, porque dice, en el mundo existe, la palabra sustancia, aumenta, y sin cesar, dice un concepto absolutamente distinto. Podría haber dicho, en el mundo cada vez hay más sustancias, no sé, cualquier otra expresión. El texto fuente dice que en el mundo cada vez hay más sustancias.
Y el texto reformulado, o sea, el resumen del estudiante, dice que las sustancias cada vez están más grandes. Imagínense en términos conceptuales la diferencia que hay entre decir que las sustancias aumentan, no sé, si fuera en un laboratorio eso explota todo, a decir que cada vez hay más. Acá la falla, ¿sí?, que le cuesta detectar al estudiante está en una cuestión incluso gramatical. Fíjense que en número, ¿sí?, dice aumenta, lo que aumenta sin cesar es la cantidad. ¿Sí? Entonces ahí hay una concordancia, lo que aumenta es la cantidad. En cambio, el estudiante lo que dice, que lo que aumentan son las sustancias. Entonces las sustancias cada vez son más grandes, es lo que dice el estudiante, y lo que dice el texto de Raymond Chan es que cada vez hay más sustancias. Usando las mismas palabras, dice otra cosa. Es exactamente lo contrario a lo que estamos diciendo recién. Se puede decir de otra manera. La idea es que si estamos haciendo referencia a un concepto de un autor, ¿sí?, o a una idea, no hace falta que sea solamente una definición, a cualquier idea, no distorsionemos, o sea, no cambiemos el sentido de lo que se comunica. ¡Uy! ¡Qué pregunta! ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor en esto de reformular? Mira, ¿qué opinan acerca de usar la inteligencia a la hora de escribir? Yo creo que, volviendo otra vez me sirve el ejemplo, no sé, la verdad que no lo tenía pensado, pero es una pregunta buena. Podemos volver al ejemplo de cuando yo le decía de Elena, mi hija, que me decía que no necesitaba pensar para hacer la tarea, o sea, que no implica un desarrollo. Lo que preguntan, Marce, es esto, como que no hay ningún desafío intelectual, ¿sí? Yo creo que la inteligencia artificial hay que aprender a usarla, vamos a tener que aprender a usarla, vino y se va a quedar, es algo en lo que tenemos que tratar de aprovechar, pero no tenemos que dejar que los procesos intelectuales, ¿sí?, los haga la inteligencia artificial. Porque si le estamos dando ese poder tan grande de usar nuestras estructuras cognitivas para pensar, para decir cuál es el sentido, ¿sí?, de querer formarse en una profesión. Yo creo que hay algunas cuestiones de la inteligencia artificial que sí podemos usar, porque digo, inteligencia artificial es todo, ¿no? Una cosa es el chat GPT, otra cosa... Digo, podemos usar como herramientas. Yo creo, esa es mi posición, ¿no? No lo he hablado con la profe Marce ni con nadie. Está buena la pregunta y de alguna manera me interpela. ¿Cómo? Ah, sí, también. Sí, sí. Lo que dice la profe Marcia, que puntualmente del chat GPT, es que en las intervenciones, tiene un nombre, eso, que es algo así como, no me sé bien, pero algo como token, una cosa así. No es así, pero bueno, yo estoy diciendo una burrada, ¿no? Me van a retar. Pero en esas intervenciones, en ese diálogo que hay que hacer, uno tiene que tener muchas habilidades comunicativas, porque si no, no hace todo por sí solo. De todas maneras, insisto, que a lo mejor en algunas cuestiones podemos aprovechar la herramienta para, en algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones formales, pero mi posición es nunca dejarle la tarea intelectual a la inteligencia artificial, porque ahí, ¿cuál es el sentido de la humanidad si le vamos a dejar nuestras tareas? Digo, esto es un desafío también para los profes. Vamos a tener que, si no queremos justamente que las tareas intelectuales las desarrolle el chat GPT o la inteligencia artificial y no nuestros estudiantes, está justamente el desafío de los profes en promover tareas de escritura y en tareas que requieren un desafío que solamente puedan llevar adelante nuestros estudiantes. Yo creo que pensar en la inteligencia artificial es más o menos como lo de cortar y pegar, ¿sí? Este es un tema que nos interpela a todos y en el que vamos a tener que ponernos a pensar como humanidad, ¿no? Pero bueno, ¿quién era, cómo se llamaba el estudiante? Esa es mi posición.
Bien. Eso está diciendo la profe Marce, a lo que hacía referencia ella como el director de la orquesta, es que uno tiene que saber también qué tomar, qué elegir, ¿sí? Y otra situación también es que para saber si el ChatGPT o la inteligencia artificial está haciendo lo que yo quiero o le dije que haga, tengo que poder tener elementos para poder comprobar si lo que está diciendo es real o no. Leo, está muy interesante cómo cambia toda la frase con tan pocas palabras. Ah, viste, a simple vista parecen iguales. Está bien, Leo, vos sabés que eso que vos decís es muchas veces yo, en la presencialidad o cuando hemos dado algún curso, he llevado las dos frases, la de Raymond Chan y la del texto reformulado, y a mucha gente le cuesta y dice, no, sí, pero sí dice lo mismo. Hasta que yo no hago la mímica de que las sustancias cada vez son más grandes o la cantidad de sustancias, que en realidad hay una cuestión gramatical que le juega una mala pasada al estudiante, pero en realidad tiene que ver con lo que dice la profe Marce. Acá no es una cuestión solamente de gramática, ¿sí? De que se le escapa una N y una S, sino que es un problema de comprensión. Y no nos olvidemos eso, que la práctica de reformulación es una práctica de escritura, pero que conlleva, ¿sí?, una práctica de la comprensión. ¿Cómo podemos escribir algo que no hemos comprendido? La práctica de reformulación es una práctica de escritura, ¿sí? No es una práctica de lectura que implique la comprensión, pero no podemos escribir si no hemos comprendido como corresponde. Bueno, muchas gracias, muy interesante creo todo esto. No sé, Cris, vos si querés... ya me está gustando esto, me voy a hacer un programa de radio en cualquier momento. La profe Cris lo saluda y no sé. Ah, otra cosa, sí. Les vamos a pasar por el Classroom una actividad muy simple que no es para evaluar y que sean honestos en lo que quieran ustedes comentar. En realidad les vamos a pedir eso, que comenten cuál es su experiencia de escritura en relación a la escritura con el conocimiento, no escritura literaria, escritura de otro tipo, sino en relación al conocimiento. Y bueno, y cómo es su experiencia o su trayectoria de escritura, si se asemeja más a la de repetir o sea, cortar y pegar, o a la de asumir la voz. ¿Sí? Un texto como para que comenten, no es un texto ni que vamos a devolver, ni que vamos a evaluar. Sí los leemos y valoramos mucho. Lo que ustedes dicen nos sirven para conocer y para saber más. Siempre aprendemos mucho a partir de los comentarios de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Algunos, creo que, no sé si algunos estudiarán letras, el año que viene los vamos a ver, y si no, el resto, muchos éxitos. No me busquen para hacer el contrato de alquiler. Un beso. Ahí le dejo con la profe Cris. Bueno. Agradecidos entonces con las profes que nos traen esta propuesta para pensar lo que implica la escritura, lo que implica la escritura académica y esta noción de reformulación, ¿no? Para ir tomando conciencia acerca de que tenemos que posicionarnos como escritores, acerca de que escribir no es transcribir, no es copiar. Bueno, y como comentábamos recién, a partir de los aportes de ustedes, ¿no? Y de los ejemplos que traían las profes, cuántas posibilidades hay en el lenguaje, ¿no? Para decir lo mismo, siendo fieles a las fuentes, usando otras palabras, ¿no? Y sin tergiversar la información y a la vez aportando, ¿no? Nuestras propias miradas, construyendo nuestras posiciones, avanzando en la construcción del conocimiento, ¿no? De eso se trata. Así que bueno, vamos cerrando este tercer encuentro simplemente con algún repaso, algunos recordatorios acerca de cómo viene el recorrido de este curso de preingreso. Nos queda un cuarto encuentro, ¿sí? Y en el medio hemos ido proponiendo estas tareas, algunos de ustedes las han entregado, hemos recibido muchas de la primera tarea, hasta hoy estaba vigente la presentación de la segunda tarea que habíamos propuesto con la lectura del texto disciplinar, y en la tercera vamos a seguir trabajando con esos mismos textos a partir de la propuesta que les comentaba la profe Laura, ¿sí?
Decirles esto, sigue abierta la posibilidad, más allá de las fechas que vamos poniendo, que es como para organizarnos, para que no enviarles a ustedes todo junto, ¿no? Como ir distribuyendo los tiempos, sigue abierta la posibilidad de que quienes no hayan enviado las tareas anteriores lo hagan, para que sigamos en ese diálogo también, y prontamente van a estar recibiendo algún comentario privado, individual, acerca de esto que nos van transmitiendo. Más allá de que también los tomamos como insumo para estos encuentros, es valioso que ustedes nos presenten las tareas porque también desde ahí vamos a poder transmitirles algunas informaciones a los profes de los ingresos de cada una de las carreras, ¿sí? Así que bueno, volver a repetir la invitación tanto a conectarse al cuarto encuentro, como a enviarnos las tareas por el Classroom, más allá de las fechas estimativas de entrega que ponemos. Y por otro lado, recordar que en el cuarto y último encuentro, que probablemente sea el más breve, vamos a estar recapitulando un poco este recorrido que hemos ido haciendo en torno a las prácticas de lectura y escritura académica en el marco de lo que es pensar, estudiar ciencias humanas y ciencias sociales, y vamos a estar sobre todo repasando cuestiones vinculadas con cómo va a ser el curso de ingreso, ¿sí? Vamos a estar sistematizando un poco toda esa información de la que ustedes nos han ido planteando varias inquietudes en los encuentros anteriores. Así que bueno, nos encontramos por este mismo medio el 6 de diciembre para ya hacer el cierre, y estamos también conectados a través del Classroom. Muchas gracias, buen viernes, buen fin de semana, y estamos en contacto.